entonces no lo sabíamos, pero ahora sí, éramos felices con muy poca cosa. En este capítulo los niños del baby boom, últimamente llamados boomers, vamos a volver a nuestra niñez, cuando los niños llevábamos pantalón corto para recordar nuestros años como alumnos de la EGB. Esta es nuestra historia. Muchos de nosotros pasábamos los veranos en el pueblo con nuestros abuelos. Entonces los pueblos aún estaban llenos de vecinos, aún se veían burros por las calles. Y las mujeres iban al lavadero municipal para lavar la ropa junto a sus vecinas. Después de comer, las abuelas nos hacían dormir la siesta, mientras que ellas, sentadas en corro en el portal de la calle, decían, oyendo los consultorios de Elena Francis, Consultorio de Elena Francis, Montserrat Fortuny, o seriales como Simplemente María, o Lucecita. Algunas veces los yayos nos llevaban con el carro a pasar el día al río. Al ir a bañarnos siempre te decían, que te va a dar un corte de digestión. Pero lo mejor del pueblo eran las fiestas mayores con sus cabezudos, carrozas y novilladas. A la hora de la merienda nos daban bocatas de pamplonica, quesitos MG, el caserío o la vaca que ríe. Un chusco de pan con una onza de chocolate, una rebanada de pan con vino dulce y mucho azúcar, rebanadas de pan con aceite y azúcar, galletas María Fontaneda untadas con mantequilla. Nuestras meriendas cambiaron cuando llegaron la nocilla, los donuts, los bollicaos pan rico. ¡Qué rico! ¡Esto es de pan rico! ¡Tronco va! ¡Y Tronquito viene! ¡Cromos adhesivos en cada pastelito, Fosquitos! Y sobre todo los pastelitos Bimbo, los bonis, bucaneros y tigretones que nos habremos comido. Poco a poco íbamos completando con sus cromos los álbumes coleccionables como Vida y Color, Nuestro Mundo, el libro de las adivinanzas, el porqué de las cosas, aún los recordamos. ¿Por qué la sangre es roja? ¿Por qué hay señores calvos? ¿Por qué la nieve es fría? Nuestras bebidas preferidas, la leche chocolateada con Nesquik o Colacao, el cacaolat, la Coca-Cola, Y así ser muy feliz, la chispa de la felicidad. y la Fanta y la Mirinda, y los Danis, los helados Frigo o Avidesa, cómo nos gustaban. Las chucherías nos perdían. Hacíamos grandes bombollas con los chicles Double Bubble, Bazooka, Dunkin. Noticias de última hora. Los divertidos disfraces de Mortadelo ahora en los cromos del chicle Dunkin. Nos zampábamos Petaceta, Conguitos, los cigarrillos de chocolate, los Chupa Chups, el Pitagol. De todo eso poco había en el pueblo. Allí se estilaba más chupar raíz de regaliz. El final de las vacaciones era una tragedia para todos. Sobre todo cuando se acercaba el día de volver a Barcelona y volver al colegio. El primer ritual era ir a comprar material escolar y ropa para la temporada. Los hijos pequeños heredábamos algunas prendas de nuestros hermanos mayores. Había que comprar zapatos, unos pantalones que picaban una barbaridad, los babis, la cartera, ¡Anda, la cartera! libretas, un cuaderno de dibujo, libros que forrábamos con fundas de plástico. Hacían falta reglas, escuadras y cartabones, compases, tinta china, Rotrix, láminas de mapas mudos, lápices de colores alpino, ceras Manley o Plastidecor,
y el estuche, con su lápiz, su maquineta, gomas de borrar Milán, pegamento y medio, rotuladores. Nos encantaban los Carioca y los Markermón. Nuestro primer contacto con el colegio era al entrar a párvulos. Aquello era jugar todo el día. A partir de aquí empezaba una larga carrera de obstáculos. Nos esperaba la EGB con sus 2 ciclos. El primero comprendía de primero a quinto curso y el segundo ciclo, sexto, séptimo y octavo. Cristal, 2 escrituras a elegir. Big Naranja escribe fino. Big Cristal escribe normal. Big Naranja. Big Cristal, 2 escrituras a elegir. Big. Si lo aprobabas todo, ya tenías el graduado escolar y podías ir a la formación profesional para después buscar tu primer trabajo o seguir estudiando bachillerato COU y después ir a la universidad. Íbamos al colegio del barrio. El primer día de clase estábamos muy nerviosos. Los más pequeños llorábamos a moco tendido porque no queríamos separarnos de nuestras madres. Pero cuando volvíamos a ver a nuestros amiguitos del curso pasado, enseguida se nos quitaba el berrinche. Era el destete afectivo, pero había que socializar. Muchas niñas iban a los colegios de monjas y los niños a los colegios de curas. Tocaban una campana para que nos pusiésemos en fila y entrásemos a la clase ordenadamente. Te pasabas 14 años llamándolos hermanas y hermanos, desde párvulos a COU. En los primeros cursos teníamos que aprender a leer y a escribir, siempre haciendo dictados. La verdad es que estudiar era un poco aburrido. Te hacían cantar la lección delante de la pizarra y aprender las cosas de memoria. Las tablas de multiplicar, los ríos, las provincias de España, los montes, los cabos, los golfos y la lista de los reyes godos. Dibujábamos los horarios de las clases con las materias de geografía, matemáticas, ciencias naturales, sociales, historia, pretecnología, que también se llamaba plástica, religión, literatura, lengua española, francés y después inglés, y educación física. Todos tuvimos algún profe preferido que era comprensivo si hacías alguna falta de ortografía. Aún recordamos sus nombres. Algunos días nos llevaban de excursión a algún museo o a la fábrica de Colacao. Los profes más mayores nos daban un poco de miedo porque solían ser más severos. Solían llamarnos por el apellido. Ellos se habían educado en la disciplina de la letra con sangre entra. Los castigos solían ser ponernos cara a la pared o de rodillas, con las manos en cruz y un libro en cada mano. Otras veces un reglazo en las manos, o copiar 100 veces no me portaré mal en clase. Si el profesor te daba una nota de aviso para hablar con tu padre, eso era un mal asunto, se avecinaba una bronca en casa. Los profes más jóvenes eran más cercanos, algunos incluso fumaban en clase. Si eras feo, llevabas gafas, destacabas por las notas, si tenías un apellido raro o eras amanerado, te ponían un mote, lo tenías mal. Siempre estaba el chulito de turno que te decía ¿qué pasa? Si le contestabas, un burro por tu casa, ya tenías detrás a sus colegas.
Nuestros libros ya no eran tan aburridos como los de nuestros padres. Ahora estaban llenos de dibujos y fotos a color. Algunos los heredábamos de nuestros hermanos. A nosotros los que más nos gustaban no eran los libros de texto como Senda o la aburrida Enciclopedia Álvarez. Preferíamos los cuentos, los tebeos como Mortadelo y Filemón, Zipizape, Lili, Super Lili. Y a todos nos chiflaban los libros de los 3 investigadores y los de la editorial Juventud, como la colección de los 5 de Enid Blyton. Una campana o un timbre nos avisaba que había llegado la hora del patio. Era el momento de jugar con nuestra pandilla. Los niños éramos más bestias que las niñas. Nos gustaban los juegos competitivos, las canicas, hacer rodar la peonza, el juego de la bota, el veo-veo, las chapas, tirar con el tirachinas, al burro, diciendo aquello de churro, media manga, macotero, adivina lo que tengo en el puchero, al belibá, una especie de béisbol infantil, al pañuelo, al futbolín, al milloncete, casero o comprado, jugar con el montamán, hacer bailar el yo-yo, o rascar los petardos que nos habían sobrado de la verbena de San Juan. Las niñas eran más tranquilas y organizadas. Jugaban a casitas, a hacer carreras de caballos, al trenecito, tris tras tras, los de adelante corren muchos, los de atrás se quedarán. A la charranca, a la comba o a las gomas, a tocar y parar, jugar a matar con la pelota, al corro de la patata, tejer Scooby-Doos, unos hilitos de plástico que se entrelazaban para formar un brazalete, al escondite, picar cromos, al 1, 2, 3 pica pared, o jugar a las cartas de parejas. Nos encantaba la pareja de esquimales. Los abuelos nos compraban recortables de muñecas a algunas. Los Reyes Magos les trajeron los patines extensibles Sancheski, la muñeca Pablita, que la tirabas de una cuerda y hablaba. Después vino la Nancy y las Nancy multirrazas. Si los padres nos daban una peseta, íbamos como locos al kiosco a comprar hélices de plástico que se disparaban con una goma, o calcomanías, la versión infantil de entonces de los actuales tatuajes. Cuando éramos muchos, los amiguitos jugábamos al fútbol en plena calle. Había muchas que el suelo aún era de tierra y si te caías te hacías unas rascadas en las piernas. Si sangrabas, tu madre te ponía micromina. Después nos enteramos que se llamaba mercromina. Para muchos niños, lo más horroroso de este mundo eran las clases de gimnasia. Salir a la pizarra, los deberes y las notas. Como sacases algún insuficiente o muy deficiente, lo tenías claro. Si no aprobabas en septiembre, a repetir curso. La salida de clase era una estampida de críos a los que esperaban madres y abuelos. Antes de llegar a casa, a veces íbamos a los caballitos con la abuela o a jugar en los columpios del parque. Eran de hierro y siempre estaban muy fríos. Al llegar a casa nos poníamos a hacer las multiplicaciones y divisiones de los deberes rápidamente, para después ver en la nueva televisión, aún en blanco y negro, nuestros programas preferidos. Con María Luisa Seco, los chiripitifláuticos, con Valentina y el Capitán Tan, Los malos, malas sombras, somos malos de verdad. La Guagua con Torre Bruno,
No nos gustaba nada cuando cantaba la resabida Teresa Raval. No, eso no es así. Nuestros dibujos animados preferidos eran La hormiga atómica, Los Picapiedra, Los Autos Locos, Ya se acercan a la línea de salida. En primer lugar viene Pedro Bello. Pepe Pótamo y Sosó, El hipoaullido huracanado. Maguila Gorila, Señor Pibes, es hora de mi postre. Otra vez hoy. Scooby-Doo, Don Gato y sus amigos, o los dibujos del gato Jinx y los malditos roedores Pixie y Dix. Óiganme bien ustedes. ¡Ójole! Ya despertó. La campana que le pusimos sonó muy bien. ¿A correr? Los sábados por la mañana veíamos Calimero, Calimero. ¡Calimero! ¡Hola! ¿Me has llamado, papá? El Pato Saturnino, País de Fantasía, con la ratita Violeta y sus amigos. O Cesta y Puntos. Amigos y seguidores de Cesta y Puntos, muy buenas tardes. Después llegaron los payasos Gaby, Fofó, Miliki y Fofito. Pipi Calzas Largas. Con 8 basta. Orzoway. Sandokan. Heidi. Y Marco. En un puerto italiano. Mazinger Z. Verano Azul. Estamos rectados de parte de la tele. Ya va siendo hora de que los peques los vayamos hasta la cama. ¡Ale! Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar. Cuando en la televisión salía la familia Telerín, era hora de dormir. Y empezaban los programas de un rombo, que quería decir que era para mayores de 14 años, o programas de 2 rombos, para mayores de 18. En cambio, los mayores estaban enganchados a series larguísimas como Hombre Rico, Hombre Pobre, Hombre rico, hombre pobre. Raíces, Raíces, la epopeya de una familia norteamericana. o los más de 300 episodios de Falcon Crest, o Dinastía. Se dice que los médicos tenían pocas visitas durante su emisión. En otro capítulo seguiremos hablando de otros aspectos vividos por la generación del baby boom. Si quieres estar al día sobre nuestra serie, suscríbete a nuestro canal. También puedes contribuir al mantenimiento del canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. No olvides clicar la campanita para que YouTube te recuerde cada sábado el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook e Instagram. Después de comer, las abuelas nos hacían dormir la siesta, mientras ellas, sentadas en la calle en corro en el portal de la calle. Que está mal. De todo eso había poco en el pueblo. De todo eso poco había en el pueblo. Pistas tras, los de adelante corren mucho y los de atrás no sé qué ponen.
30 en el suelo. Creo que tienes el teléfono puesto al revés, oye.